Se arrodillaba en la tierra, con las manos juntas, adorando desde lejos. Las ovejas se quedaban quietas a su alrededor, como respetando su oración. El viento soplaba suavemente entre las montañas, y, por un momento, todo parecía detenerse. El tiempo, el cansancio, la soledad. Solo quedaban Pascual y Dios. Mientras el sacerdote elevaba el cuerpo de Cristo en la iglesia del pueblo, Pascual inclinaba la cabeza con profundo recogimiento. Aunque sus ojos no podían ver el altar, su corazón sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Estás ahí, Señor. Te adoro desde aquí. Aquella adoración silenciosa, hecha sobre la tierra dura y fría, comenzó a marcar su alma para siempre. Pascual no entendía de libros ni de teología, pero comprendía algo esencial, que Dios estaba vivo, presente, y que deseaba ser amado. Los días se repetían uno tras otro. Amanecer, llevar el rebaño, cuidar las ovejas, soportar el calor abrasador y las noches heladas. Pero lejos de endurecer su corazón, esa vida simple lo volvía cada vez más sensible a la presencia de Dios. En el silencio de las montañas, Pascual aprendía a escuchar una voz interior que no necesitaba palabras. Gracias por este día, Señor. Gracias por el sol, por el pasto, por el agua. Gracias por quedarte con nosotros en la Eucaristía. Cuando el cansancio lo vencía, se sentaba sobre una roca y miraba el cielo. Las nubes pasaban lentamente, y él pensaba que así también pasaba su vida, sencilla, escondida, pero sostenida por Dios. No soñaba con riquezas ni honores. Su único deseo era estar cerca del Señor, aunque fuera desde lejos. A veces, al caer la tarde, los otros pastores regresaban al pueblo comentando las noticias, las preocupaciones, los problemas. Pascual los escuchaba en silencio, pero su mente y su corazón estaban en otra parte. Cada campanada que sonaba desde la iglesia era para él un llamado profundo, casi doloroso. Algún día, Señor, algún día estaré más cerca de ti. Sin saberlo, en aquellas montañas solitarias, Pascual estaba siendo preparado. Dios estaba moldeando su alma en la humildad, en el sacrificio y en el amor silencioso. Cada oración susurrada, cada adoración hecha desde lejos, era una semilla que más adelante daría fruto de una forma que nadie podía imaginar, porque aquel niño pobre, ignorado por el mundo, que hablaba con ovejas y adoraba desde las montañas, estaba destinado a convertirse en uno de los mayores amantes de la Eucaristía que la Iglesia conocería jamás. Y muy pronto, la vida de Pascual daría un giro decisivo. Un día, mientras el sol comenzaba a descender entre las montañas de Aragón y las sombras se alargaban sobre el pasto, algo extraordinario sucedió. El silencio habitual fue interrumpido por un ruido extraño, un crujir entre los arbustos. Pascual levantó la mirada. Un lobo apareció. Era grande, feroz, con el pelaje oscuro y los ojos encendidos por el hambre. Su mirada estaba fija en el rebaño. Las ovejas comenzaron a inquietarse, balando con desesperación, corriendo sin rumbo, presintiendo el peligro. El miedo se apoderó del valle. Pascual no tenía armas, no tenía espada ni lanza. Solo llevaba su sencillo cayado de pastor y una fe forjada en la soledad de las montañas. El lobo avanzaba lentamente, seguro, listo para atacar. Pascual sintió el peligro, pero no huyó. No pensó en su propia vida. Dio un paso al frente y se colocó entre el lobo y las ovejas, protegiendo el rebaño que Dios le había confiado. Con voz firme, sin gritar, dijo: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno, no toques estas ovejas». Levantó el cayado e hizo la señal de la cruz hacia el animal. En ese instante, algo invisible pero poderoso detuvo al lobo. Su cuerpo se tensó, como si hubiera chocado contra una fuerza que no podía ver ni comprender.
Pascual continuó, con una autoridad que no venía de él. Estas ovejas son de Dios. Él me las confió. Tú también eres criatura de Dios. Vete en paz y busca comida en otro lugar. El lobo bajó la cabeza. Sus ojos, antes feroces, parecieron apagarse. Lentamente, se arrodilló sobre sus patas delanteras, como obedeciendo una orden superior. Luego, se levantó, dio media vuelta y se marchó, perdiéndose entre las montañas, sin volver la vista atrás. El peligro había pasado. Las ovejas dejaron de correr. El balido se apagó. Una a una, regresaron al pasto, tranquilas, como si nada hubiera ocurrido. Pascual cayó de rodillas sobre la tierra. Gracias, Dios, por proteger tu rebaño. Aquella escena quedó grabada en el silencio del valle. Otros pastores escucharon la historia más tarde, al caer la noche. Eso es imposible, decían. Los lobos no hacen eso. Pero las evidencias estaban allí. Ninguna oveja herida, ninguna perdida. Y el lobo jamás regresó. Ese muchacho Pascual tiene algo especial, comentaban. Dios está con él. Pascual, sin embargo, no se sentía especial. Seguía siendo el mismo pastor humilde, el mismo niño que hablaba con Dios en silencio y adoraba desde lejos cuando sonaban las campanas. Los años pasaron y Pascual creció en estatura, pero aún más en amor y en fe. A los 16 años, algo cambió profundamente en su corazón. Ya no era solo un deseo silencioso, era un llamado que ardía dentro de él. He pasado años adorando desde lejos, pensaba, deseando la Eucaristía. Quiero dedicar mi vida completamente a Dios. Quiero estar cerca del Santísimo. Ese anhelo no lo dejaba en paz. Entonces escuchó hablar de los franciscanos, de la orden fundada por San Francisco de Asís. Hombres pobres que vivían para Dios, servían con humildad y amaban profundamente la Eucaristía. Viven en pobreza, sirven a Dios y adoran al Señor, se decía. Eso es lo que quiero. Esa es la vida que deseo. Pero pronto apareció una duda que lo hizo detenerse. ¿Cómo puedo ser franciscano? No sé leer ni escribir. No tengo estudios. Soy solo un pastor ignorante. Aún así, el llamado era más fuerte que el miedo. Un día, dejando las montañas, caminó hasta el monasterio franciscano más cercano, en el pueblo de Orito. Cada paso lo daba con el corazón temblando, pero lleno de esperanza. Tocó la puerta con humildad. Un fraile abrió. ¿Qué deseas, hijo? Quiero servir a Dios, respondió Pascual. Quiero ser parte de su comunidad. El fraile lo observó con atención. ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? ¿Has estudiado? Pascual bajó la cabeza, avergonzado. No, padre, solo sé cuidar ovejas, pero amo a Dios y amo la Eucaristía con todo mi corazón. El fraile vio algo en él, una sinceridad profunda, una fe sin adornos, un amor auténtico. Espera aquí, le dijo. Hablaré con el superior. Los frailes se reunieron y discutieron su caso. Es ignorante, decían algunos. No puede ser sacerdote, no puede leer las Escrituras. Pero su devoción es evidente, respondían otros. Su humildad es real, su amor por Dios es puro. Finalmente, tomaron una decisión. Pascual, le dijeron, puedes unirte a nosotros como hermano lego. No serás sacerdote, pero servirás a Dios. Trabajarás con nosotros y estarás cerca de la Eucaristía. Las lágrimas corrieron por el rostro de Pascual. No eran de tristeza, sino de gratitud. Gracias, gracias, repetía. Es todo lo que quiero. Solo estar cerca del Santísimo Sacramento. Eso es suficiente para mí. Sin saberlo, aquel pastor humilde acababa de dar el paso que lo conduciría a una vida completamente entregada, una vida escondida a los ojos del mundo, pero luminosa ante Dios. Lo que los frailes aún no comprendían era que aquello que veían era solo el comienzo.
Con el paso de los meses, los éxtasis de Pascual durante la misa se volvieron más profundos y frecuentes. No ocurrían por voluntad propia ni por deseo de llamar la atención. Simplemente sucedían. Cada vez que el sacerdote pronunciaba las palabras de la consagración y elevaba la hostia, algo en Pascual se desprendía de este mundo. Su cuerpo quedaba rígido, inmóvil, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Sus labios se movían apenas, murmurando palabras que nadie lograba escuchar. Su rostro, antes curtido por el sol y el trabajo, se transformaba. Los frailes decían que parecía iluminado desde dentro, como si una luz suave brotara de su piel. Es como si su alma se adelantara al cielo, susurraban algunos. Otros, en cambio, se inquietaban. Debemos tener cuidado. Estas cosas pueden ser engaños. Pero Pascual no buscaba nada. No pedía visiones, ni consuelos, ni gracias extraordinarias. Solo amaba. Amaba profundamente a Jesús presente en la Eucaristía, con el mismo amor sencillo con el que hablaba a Dios entre las ovejas en las montañas. En varias ocasiones, durante la elevación, su cuerpo comenzó a elevarse lentamente del suelo. Apenas unos centímetros al inicio, luego más. Los frailes lo vieron con terror y asombro. Pascual, suspendido en el aire, con los brazos ligeramente abiertos y los ojos fijos en la hostia consagrada. «Está levitando», murmuraban. «Esto no puede ser humano». El superior del convento, preocupado, ordenó que se observara a Pascual con discreción. No quería escándalos ni exageraciones. Pero cuanto más intentaban ocultarlo, más evidente se volvía. Pascual no podía controlar lo que ocurría durante la misa. Era como si su cuerpo obedeciera a una fuerza mayor, atraído irresistiblemente por el misterio del altar. Después de la misa, Pascual regresaba a sus labores como siempre, humilde, silencioso, obediente. Si alguien le preguntaba por lo ocurrido, bajaba la mirada. «No sé qué pasa, hermano. Yo solo miro a mi Señor». Nunca se consideró especial. Nunca habló de milagros. Para él, el verdadero milagro era que Dios se quedara escondido en un pedazo de pan por amor a los hombres. Su fama comenzó a extenderse lentamente fuera del convento. Personas del pueblo llegaban a misa solo para verlo. Dicen que ese hermano ve a Cristo en la hostia. Dicen que Dios lo levanta del suelo. Pascual se sentía incómodo con todo eso. Sufría cuando notaba miradas curiosas. «Señor, escóndeme. No quiero ser visto. Quiero que solo te vean a ti». Y Dios, que ama a los humildes, lo escuchaba, pero no de la manera que Pascual esperaba. Porque mientras el mundo comenzaba a fijarse en él, su camino interior se volvía cada vez más profundo, más doloroso y más santo. Pruebas, humillaciones y nuevas manifestaciones sobrenaturales estaban por llegar, y todas tendrían un mismo centro: la Eucaristía, el amor de su vida, aquel mismo Jesús que había adorado desde lejos en las montañas de Aragón. El regreso a España no fue un descanso, sino una purificación aún más profunda. Pascual volvió marcado en el cuerpo y en el alma. Las heridas de las piedras tardaron en sanar, pero las llevaba con gozo, como medallas invisibles. Cada golpe fue por ti, Señor. Nada fue en vano. Los frailes notaron que, después de Francia, Pascual había cambiado. No hablaba más, si eso era posible. Su silencio se volvió más denso, más lleno de Dios. Pasaba todavía más tiempo ante el Santísimo, muchas veces postrado en el suelo, con el rostro tocando las losas frías de la capilla. «Jesús», susurraba, «aunque el mundo te niegue, yo te amaré por todos». Su amor por la Eucaristía se volvió casi doloroso. Cuando escuchaba a alguien dudar de la presencia real de Cristo, su corazón se estremecía. Es como negar el sol estando a plena luz del día. Durante la misa,
Sus éxtasis se intensificaron. Ya no solo levitaba durante la elevación, sino también durante la adoración silenciosa. En ocasiones, los frailes lo encontraban suspendido en el aire en plena noche, solo, delante del sagrario, iluminado únicamente por la pequeña lámpara del Santísimo. No lo tocamos, decían. Parece sostenido por manos invisibles. El superior, temiendo escándalos, ordenó que se cerraran las puertas de la capilla durante la adoración nocturna. Pero ni siquiera eso detenía lo que Dios hacía. Pascual no buscaba levitar, buscaba desaparecer, fundirse, perderse en aquel que amaba. Si mi cuerpo se eleva, es porque mi corazón ya no pertenece a la tierra. A pesar de las gracias extraordinarias, Dios permitió que Pascual fuera probado en lo más doloroso, la humillación. Algunos frailes, incapaces de comprender lo que ocurría, comenzaron a tratarlo con dureza. Cree que es un santo. Seguro exagera sus visiones. Pascual escuchaba y callaba. Nunca se defendía. Si me desprecian, es justo. Así me parezco más a Cristo. Aceptaba correcciones injustas, trabajos aún más pesados y órdenes absurdas sin protestar. Limpiaba letrinas, cargaba sacos pesados, dormía poco. Todo por ti, Jesús escondido en la hostia. Su salud comenzó a deteriorarse. El cuerpo que levitaba en la oración era el mismo que se consumía en el sacrificio diario. Tenía fiebres, dolores constantes y un agotamiento profundo, pero nunca dejaba la adoración. Cuando estoy contigo, el dolor se vuelve pequeño. En 1592, Pascual fue destinado al convento de Villarreal, en Valencia. Allí, sin saberlo, viviría sus últimos años. El pueblo comenzó a notar algo especial en aquel fraile sencillo que caminaba descalzo, con la mirada baja y el rosario entre las manos. Ese hermano huele a santidad, decían algunos. Cuando reza, la paz se siente. Pascual sabía que su final se acercaba. Lo presentía en el cuerpo y en el alma. Señor, pronto podré adorarte sin velos, sin pan, cara a cara. Pero antes, Dios le concedería un último signo, un gesto silencioso que sellaría toda su vida. Pastor, adorador, defensor de la Eucaristía hasta el derramamiento de sangre. Porque incluso en la hora de su muerte, Pascual Bailón no dejaría de señalar lo único que había amado desde niño: el Santísimo Sacramento. Con el paso del tiempo, aquella vida escondida fue convirtiéndose en un sacrificio continuo, silencioso y total. Pascual ya no pertenecía a este mundo como los demás. Su cuerpo seguía en la cocina, en los pasillos del convento, en los trabajos más duros, pero su corazón habitaba permanentemente ante el altar. Los frailes decían que, incluso cuando estaba barriendo o lavando ollas, parecía ausente, como si una parte de él permaneciera siempre de rodillas frente al sagrario. Hermano Pascual, le decían, ¿estás cansado? No, hermano, respondía con una sonrisa suave. Cuando se ama, no existe el cansancio. Las experiencias místicas no disminuyeron, al contrario, se hicieron más profundas y más dolorosas. Cada misa era para él un desgarro del alma. Cuando llegaba el momento de la consagración, su respiración se detenía, su cuerpo temblaba levemente y su rostro volvía a iluminarse con aquella luz inexplicable. Algunos frailes ya no podían contener las lágrimas al verlo. Es como si el cielo descendiera cuando él adora. En más de una ocasión, la levitación fue tan evidente que tuvieron que sostenerlo con cuidado cuando descendía, temiendo que su cuerpo debilitado se lastimara al volver al suelo. Pascual, al recobrar la conciencia, solo preguntaba: ¿la misa ya terminó? Nunca hablaba de lo que veía, nunca describía sus visiones. Para él, lo sagrado no necesitaba palabras. Hay cosas que solo se viven en el silencio, decía. Si las explico, las empobrezco.
Sin embargo, su cuerpo comenzaba a pagar el precio de tanta intensidad espiritual. Adelgazó notablemente. Sus manos temblaban por momentos y sus fuerzas disminuían. Aún así, jamás pidió alivio. Si el Señor se quedó en la Eucaristía hasta el final, ¿cómo no voy a quedarme yo con Él? Las noches eran especialmente duras. Mientras los demás dormían, Pascual se levantaba, venciendo el dolor, y caminaba lentamente hasta la capilla. Allí permanecía horas enteras, a veces postrado en el suelo, otras veces de rodillas, inmóvil, como una estatua viva de adoración. No estás solo, Jesús, susurraba. Aunque todos se vayan, yo me quedaré. Los frailes comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. Pascual parecía apagarse poco a poco, como una vela que se consume mientras da luz. Su amor no disminuía, pero su cuerpo ya no podía sostenerlo por mucho tiempo. Hermano Pascual, debes descansar más, le aconsejaban. Descansaré pronto, respondía, cuando él me llame. Y en lo más profundo de su corazón, Pascual sabía que ese llamado no estaba lejos. Lo aceptaba con paz, incluso con alegría. No temía a la muerte. Morir será mi última adoración, decía en voz baja. La primera sin velos, sin distancia, sin sacramento. Sin saberlo, cada misa, cada acto humilde, cada lágrima derramada ante la Eucaristía, lo estaba preparando para ese encuentro definitivo. El pastor de ovejas, el hermano Lego, el adorador incansable, estaba a punto de cruzar el umbral que había deseado desde niño. Ver a Jesús no en la hostia, sino cara a cara, por toda la eternidad. La noticia de su muerte se propagó con rapidez por el convento y por todo Villarreal. No fue una muerte cualquiera. Para quienes lo conocían, no hubo sorpresa, sino una certeza profunda. Pascual había muerto como había vivido, unido a la Eucaristía hasta el último suspiro. Su cuerpo, ya sin vida, fue llevado con reverencia a la capilla. Lo colocaron frente al altar, el mismo ante el cual había pasado incontables horas de rodillas, el mismo que había sido su cielo en la tierra. El silencio era denso, casi sagrado. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Murió mirando al Santísimo, susurraban los frailes. Dios lo llamó justo en la elevación. Su rostro, lejos de mostrar rigidez o sufrimiento, conservaba una paz extraordinaria. Tenía una expresión serena, incluso alegre, como si estuviera contemplando algo invisible para los demás. Algunos decían que parecía dormido, otros que parecía sonreír. Pronto comenzaron a llegar personas del pueblo, campesinos, obreros, mujeres sencillas, ancianos, niños. Todos querían verlo. Queremos ver al hermano santo que amaba tanto la Eucaristía. Déjenos rezar junto a él, aunque sea un momento. La capilla se llenó. Muchos se arrodillaban al entrar, no solo ante el altar, sino también ante el cuerpo de Pascual, movidos por una profunda reverencia. No era adoración, era reconocimiento. Habían visto una vida entregada sin reservas. Algunos lloraban en silencio. Nunca se quejó, decía una mujer. Siempre tenía una palabra amable. Cuando mi hijo estuvo enfermo, él lo cuidó como si fuera suyo, recordaba otro. Decía que Cristo servía a través de sus manos. El ataúd fue dejado abierto, frente al altar, para que todos pudieran despedirse. Durante horas, y luego durante toda la noche, la gente no dejó de llegar. El ambiente no era de desesperación, sino de recogimiento profundo, como si una presencia invisible envolviera el lugar. Murió adorando, repetían. Su vida fue una sola adoración. Al día siguiente, se preparó el funeral. Se anunció una misa solemne con el cuerpo presente. Nadie imaginaba que lo que estaba por suceder marcaría para siempre la historia del convento y confirmaría, de un modo imposible de negar, que Pascual no había dejado de adorar.
ni siquiera después de la muerte. La capilla estaba repleta. Frailes, nobles, campesinos, todos reunidos en silencio. El sacerdote comenzó la misa. Cada palabra resonaba con una gravedad especial. Al llegar el momento de la consagración, un silencio absoluto se apoderó del lugar. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. El sacerdote elevó la hostia consagrada, y entonces ocurrió lo impensable. Murió como había vivido, adorando la Eucaristía. Incluso en la muerte, su rostro conservaba una paz profunda y una alegría que no parecía humana, como si sus ojos cerrados siguieran contemplando una gloria invisible. Quienes se acercaban al ataúd sentían que aquel no era un final, sino una presencia que permanecía. El cuerpo de Pascual yacía en un ataúd abierto ante el altar, el mismo altar que había sido el centro de toda su vida. El pueblo comenzó a llegar sin cesar. Venían de cerca y de lejos, impulsados por una certeza interior. Queremos ver al hermano santo que amaba tanto la Eucaristía. La capilla se llenó una y otra vez. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban, otros simplemente se arrodillaban sin poder explicar lo que sentían. Algo sagrado envolvía el lugar. Al día siguiente se celebró el funeral. Una misa solemne, con el cuerpo presente. La capilla estaba repleta. Frailes, nobles, campesinos, hombres y mujeres sencillos, todos reunidos para despedir al hermano Pascual. El ambiente era denso, expectante, como si el cielo estuviera muy cerca. El sacerdote avanzó en la liturgia hasta llegar al momento central, el mismo que había marcado toda la vida de Pascual. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. El sacerdote elevó la hostia consagrada. En ese instante ocurrió lo imposible. Los ojos de Pascual, muerto desde el día anterior, con el cuerpo frío y sin vida, se abrieron completamente. No fue un espasmo ni un movimiento confuso. Sus ojos se abrieron de par en par y se dirigieron directamente hacia la Eucaristía elevada, con la misma intensidad, con el mismo amor con que lo había hecho miles de veces en vida. Un grito recorrió la capilla. Sus ojos se abrieron. Algunos cayeron de rodillas de inmediato. Otros retrocedieron aterrorizados. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Es un milagro. Incluso muerto adora la Eucaristía. Los ojos permanecieron abiertos durante toda la elevación, fijos, inmóviles, llenos de una expresión imposible de describir. Cuando el sacerdote bajó la hostia, los ojos de Pascual se cerraron lentamente, con suavidad, regresando al silencio de la muerte. Durante unos segundos, nadie se movió. El asombro era total. «Lo vimos», decían. «Todos lo vimos». El superior del convento reaccionó de inmediato. Sabía que aquello debía ser registrado con seriedad y responsabilidad. Tomó nota de todo y declaró solemnemente: «He presenciado personalmente cómo los ojos del hermano Pascual, ya muerto, se abrieron durante la elevación del Santísimo Sacramento. Docenas de testigos confiables lo vieron. Lo afirmo ante Dios. Es un milagro indiscutible». Al día siguiente, se celebró otra misa, con el mismo recogimiento. Y una vez más, en el momento exacto de la elevación, los ojos de Pascual se abrieron de nuevo, mirando con amor a la Eucaristía. «Ni siquiera la muerte puede separarlo del Santísimo Sacramento», murmuraban los frailes. El hecho fue investigado, documentado y testificado por numerosos testigos. No había duda. Pascual Bailón, incluso después de muerto, seguía adorando a su Señor. Finalmente, fue enterrado en el convento de Villarreal. Pero lejos de terminar ahí, su historia apenas comenzaba. Su tumba se convirtió de inmediato en un lugar de peregrinación. Vayamos a la tumba del Santo de la Eucaristía. Y allí comenzaron a suceder nuevos milagros.
Enfermos recuperaban la salud, ciegos volvían a ver, corazones endurecidos se convertían. San Pascual intercede por nosotros desde el cielo. La vida de Pascual quedó grabada para siempre en la memoria de la Iglesia. Nacido en 1540, en Torrehermosa, Aragón, España, en extrema pobreza. Pastor desde los 7 años, sin saber leer ni escribir, pero con un amor inmenso por la Eucaristía. Adorador desde las montañas, defensor valiente de la presencia real de Cristo, hermano lego humilde, servidor incansable. Vio lobos obedecer, panes multiplicarse, cuerpos elevarse en la adoración, y defendió la verdad eucarística incluso bajo las piedras del odio. Murió el 17 de mayo de 1592, a los 52 años, exactamente en el momento de la elevación, y durante su funeral dio el último testimonio de su vida: adorar a Cristo incluso en la muerte. Fue canonizado en 1690 y proclamado patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración al Santísimo Sacramento. Su fiesta se celebra cada 17 de mayo. Su símbolo es el Cordero, recordando al pastor sencillo y a Cristo, el Cordero de Dios verdaderamente presente en la Eucaristía. Su vida proclama una verdad eterna. La humildad vale más que cualquier educación, y la adoración sincera tiene el poder de transformar vidas, vencer a la muerte y unir la tierra con el cielo.